Pero efectivamente, para poder volver a poner de pie al país en el escenario actual en el que se encuentra Venezuela, tenemos que empezar por meter a algún grupo de políticos, a algún representante político que pueda ejercer los cambios necesarios. Y eso es obviamente algo que muchas personas, especialmente los más libertarios, quieren decir: no, Acquaviva, pero nosotros podemos por medio de ser mejores. No, 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 no se caigan a paja, no se caigan a paja. Los venezolanos nos pudiéramos volver los seres humanos más ejemplares, más conservadores, más nacionalistas del planeta Tierra, pero si ese nacionalismo, si ese amor a la patria no lo convertimos en meter al poder a un grupo de políticos, a un político, a un movimiento que representa los intereses de la nación, efectivamente estaremos simplemente jugando un juego en el que nunca vamos a poder ganar. Porque una vez más, si tú no tienes el poder político en un país, tú puedes tener cualquier otra cosa, pero no importa, porque la condición del país típicamente la determina justamente los gobernantes, sin importar qué tan buenos o nobles sean los ciudadanos. Entonces, esto no significa que esto es una excusa para que la gente se porte mal, para que la gente no respete nada, para que no. Pero al mismo tiempo, el ajustarse hasta el punto en el que todos sean muy respetuosos no va a cambiar los problemas más graves del país. Así que sí, quizás tu trato del día a día con otros coterráneos sea más agradable, porque vas a evitar los momentos tan nefastos que se presentan en Venezuela, de crimen, de agresión, de violencia a diario. Sin embargo, la economía del país va a seguir quebrada, la producción va a seguir destruida, la seguridad va a seguir por el piso porque van a seguir habiendo criminales, nunca vas a reformar a toda la población, y si no hay instituciones para asegurarse de que esos criminales no puedan seguir azotando a la población, efectivamente, ¿quién lo va a hacer cuando la población está desarmada? Así que esto, para que entiendan, no es una justificación para la anarquía, pero tampoco significa que sin un cambio político podemos volver a alzar a Venezuela. Ahora, por fuera de esto, está el escenario que él también presenta, en el que se habla de que cuando tú sales del país, empiezas a darte cuenta de que sí, Venezuela tiene muchísimos problemas, pero la cantidad de bondades, la cantidad de potencial, y yo sé que a mucha gente no le gusta la palabra potencial, porque dicen: ¿de qué vale el potencial cuando no lo estás utilizando? Entiendan algo. Si tu país no tiene potencial, no importa qué tanto trates de hacer que tu país crezca o prospere, pero si tu país no tiene potencial, o va a ser inimaginablemente difícil para llegar a la prosperidad, o vas a ser uno de los países que va a tener una población que siempre está trabajando, que siempre está tratando de echar para adelante, y sin embargo el país no tiene las cualidades necesarias para prestarse a ello. Y hay ciertos ejemplos que, si bien ya en la era moderna de este comercio tan fácil entre continentes, entre distintas partes del mundo, quizás no sea tan aplicable, pero para darle un ejemplo, en la época en la que la industria agrícola era una de las más importantes para muchos países, los países que no tenían la capacidad de producir prácticamente nada porque estaban en territorios totalmente hostiles, efectivamente tuvieron un momento sumamente difícil. Así que los países típicamente que no tenían la posibilidad de establecer cosechas, de establecer distintos mercados de este tipo de productos, tenían que estar apostando a si tenían recursos naturales de algún otro tipo, principalmente cosas como petróleo, cosas como oro, diamantes, etc. Entonces, cuando nosotros vemos que Venezuela tiene todas las cualidades que un país necesitaría tener para ser un país potencia, cuando nosotros vemos que Venezuela tiene todas, que si nosotros pasamos por una lista, incluyendo a la población, incluyendo a una población con la capacidad mental para poder alzar a un país, para poder tener un país próspero y viable, incluyendo eso. Y sí, ustedes pueden decir: Acquaviva, pero en Venezuela hay mucha gente bruta. Eso no significa nada. En todas partes del mundo hay gente bruta. Pero desde el punto de vista general, Venezuela tiene una población que fácilmente puede ejercer una labor para mantener a un país próspero. Ahora, el que la cultura sea una contraria al interés nacional y que lo haya sido por generaciones, y que lo que haya promovido es justamente la falta de interés de trabajar, de producir, de mejorarte a ti mismo como persona, de ayudar a sacar adelante al país, eso es otro tema. Eso es otro tema. Y justamente eso es uno de los malestares más grandes del cual sufre el venezolano promedio. Justamente de ese lavado cerebral cultural, de hacerle pensar
que debido a que tú tenías la dicha de vivir en este país tan rico, un país con tanto petróleo, un país con tantas cosas, tú no querías que trabajar, haz lo mínimo. Sí, mira, quieres echar el puente para que no tengas que ir a trabajar, hazlo. Más días feriados, excelente, todo el mundo celebra. Cuando nosotros tenemos una mentalidad como esa, que es promovida por la clase política. ¿Quiénes fueron los que crearon esta mentalidad de no vamos a trabajar, vamos a dejar que las cosas lleguen por sí solas? Fue la clase política, porque es uno de los métodos más populares para poder ganar votos. Efectivamente, decirle a la gente, tienes que trabajar menos, ¿vale? Estás trabajando demasiado, estás muy flaco, ¿vale? Come más. No, mira, me parece que te has ganado una cervecita, ¿vale? Una cervecita. Cuando nosotros tenemos una clase política que vive de la cosecha, no de maíz, no de cacao, no de café, cuando vive de la cosecha de votos, efectivamente podemos entender por qué la cultura se terminó degenerando hasta este punto.